Hola, buenos días. Vamos a continuar con la clase de fauna. En esta ocasión vamos ya con la semana 3. Vamos a checar el temario de actividades que había quedado pendiente. Nos queda pendiente todo lo relacionado con la semana 3, ¿no? En este caso estamos con fauna. Vamos a ver la teoría, que es la clase como tal. Van a entregar los apuntes, es decir, todo lo del video, el resumen de la biodiversidad de los peces en México. Ya también esta lectura está en el grupo, ya pueden comenzar a hacer este redactado, ¿no? Y también van a hacer un ensayo acerca de los tiburones en riesgo. Van a buscar cualquier artículo que sea de su gusto, algunos que tengan, no sé, 7 páginas, en español, en inglés, va a ser a decisión de cada quien y todo se va a entregar el día establecido por el tecnológico. Entonces vamos con nuestra teoría. Nos habíamos quedado hace una semana en los miriapodos, que eran nuestra última diapositiva. Ahora bien, vamos a comenzar con los crustáceos. Para la parte de los crustáceos también sigue siendo un animal invertebrado y en este caso va a tener también su cuerpo segmentado. Acá vemos algunos segmentos, que es la que corresponde a su cuerpo. Va a tener también su sistema parecido a los huesos, que se le denomina exoesqueleto. Entonces vamos a nuestra siguiente imagen. Acá nosotros tenemos la vista, digamos, de manera superficial, y también tenemos acá una vista de manera interna. Aquí nosotros tendríamos su sistema nervioso, por acá tendríamos sus ojos, sus antenas, su cefalotórax, y acá de esta parte tendría su apéndice, que es la parte de sus órganos internos de nuestro crustáceo. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Acá lo vemos más explícito. Tenemos toda la parte del abdomen, que va a ser esta parte del animalito. Tenemos el cefalotórax, que es esta parte. Las antenas, que va a ser esta de aquí y esta que está del otro lado. Las mandíbulas. Las patas, en este caso van a ser 5 pares de patas, que es la que va a permitir tener movimiento en esa parte hidrológica. Y el apéndice, que decíamos que estaba por aquí adentro, que es la zona del abdomen. Nos dicen que todos los segmentos del cuerpo muestran apéndices articulados, que son estos: 1, 2, 3, 4, 5. El cefalotórax, además de los 5 pares de patas que utiliza para la locomoción, es decir, para el movimiento, presenta 2 pares de antenas, que son estas, las que se encuentran alrededor de la boca de este crustáceo, y también le van a ayudar a intervenir esa parte de como que moler su alimento. Aquí dicen masticación. Estos segmentos que nosotros vemos aquí en la parte del apéndice del abdomen también le van a permitir sujetar a cuando va a hacer la puesta de los huevos, que es para su próxima colonia. Acá ya vemos el nombre de cada uno. Tenemos los músculos, que es esta parte rosita adentro del apéndice. Tenemos este otro músculo. Tenemos el sistema nervioso, que ya lo mencionábamos en un principio, que son como esos puntitos verdes que le van a permitir a detectar esa sensibilidad a los movimientos, al dolor y demás. Tenemos su aparato digestivo, que es por la cual va a estar digiriendo su alimento, el aparato circulatorio. Acá tenemos la siguiente diapositiva. En este caso nos explica que tenemos alrededor de 38,000 especies, en este caso de crustáceos. Ambas son dioicas. ¿Qué quiere decir dioica? Que tienen los mismos 2 genes, es decir, el aparato reproductor femenino como el masculino. Algunos son hermafroditas. ¿Qué quiere decir hermafroditas? Que también se pueden reproducir entre sí mismas. El tipo de hábitat o ecosistema natural que les favorece son los ambientes dulceacuícolas y terrestres. Dulceacuícolas y terrestres, acá nos dice que tienen las cutículas de un poco calcificadas. ¿Qué quiere decir eso? Que adquieren esa parte de calcio de lo que es el sustrato marino y se va adheriendo hacia los periopodos, como lo podemos ver acá. Acá tenemos nosotros el cefalón, que corresponde a este caparazón que está integrado en esta parte del cuerpo, y tenemos también su rostro, toda esta parte. Tenemos la anténula, la antena como tal, que es parte fisiológica, que está un poco más con una longitud considerable, inclusive podría decir que es la mitad de su cuerpo. Tenemos la mandíbula y la maxílula. Tenemos 2 maxílulas, aquí la tenemos. En este caso son más pequeños, que también se pueden ayudarlos para atrapar a las presas. Tenemos acá sus ojos, que son de una manera simple y compuesto. Vamos con las siguientes características de la parte del cuerpo del crustáceo. Tenemos al perión, que es esta parte de aquí. Aquí lo tenemos. Tenemos esta parte de aquí, que es la parte de la espalda del crustáceo, y vamos a tener los restantes apéndices, y que también nos dice que se llama periopodos, que lo podemos ver de este lado.
Toda esta parte van a ser los periopodos, que le van a ayudar a esa parte de funciones de locomoción, para que se distribuyan de un otro, a lo mejor de un arrecife de coral a otro arrecife, dependiendo de si la zona haya depredadores o no. También le va a ayudar para buscar alimento y como mecanismo de defensa. Tenemos el pleón, que es la parte de abdomen. Acá lo podemos ver. Es, digamos que un poco menos grueso que la parte del perión. Acá lo tenemos. También está dividido por secciones. Acá lo mencionan que como segmentos, que son estos como anillos que podemos ver nosotros aquí de este lado. También tenemos los apéndices, que son los pleópodos. Estos son estas partes de acá que nosotros estamos viendo, que son como si fueran similares a sus patas, pero no. Y bien, finalmente tenemos a los urópodos, que es esta parte que está asociado con la parte excretora, es decir, la parte del son, la parte de donde este animal desecha todo lo que ya su cuerpo no necesita. Acá tenemos que están cubiertos de un caparazón de extensión variable, ya lo habíamos mencionado, y este caparazón está plegado cerca del cefalón, acá lo tenemos, y la función va a ser que va a ayudar a canalizar todo el recurso hidrológico hacia las branquias, es decir, a partir de esta unidad fisiológica va a poder distribuir ese recurso hídrico. Bueno, realmente su hábitat es acuático, pero va a permitirle darle movimiento o bien llevar algunos objetos hacia la boca, a lo mejor algunas partes de sus alimentos. Y nos dice que en algunos grupos forma una concha bivalva. Recordemos que las conchas son la parte de arriba, como lo habíamos visto en los caracoles. En este caso podría ser similar al cefalotórax, que encierra todo el cuerpo, y los apéndices sería esta parte de aquí, que también es similar a una concha, como lo menciona la bibliografía. Acá tenemos los apéndices, en este caso vemos cada uno de sus características. Tenemos al éndito, al carpopódito, tenemos al endito, vasopodito, isoquiodito. Cada uno de estos segmentos tienen su nombre técnico científico. El coxopodito, por ejemplo, y acá lo vemos que está compuesto por diferentes partes. Ya habíamos mencionado el coxopodito y el bisopodito. Van a estar diferenciados por ciertas ramas, que son estas secciones. Vamos con la parte digestiva, la parte que tiene la función de aprovechar esos nutrientes que adquiere de su exterior, y a partir del estomodeo, que va a ser la función de procesar todos esos alimentos para que pueda desarrollar su periodo de vida. Va a estar compuesto por una boca, una faringe, un esófago, y el estómago, que va a estar compuesto por otras características, en este caso por el cardíaco y el pilórico. Acá vemos esas funciones. Acá tenemos el estómago, que es donde se va a almacenar todo ese alimento, algunas presas que haya capturado el crustáceo. Tenemos el corazón, el ciego intestinal, que es como un organismo que va a distribuir todos esos residuos que ya la especie no necesita para sobrevivir. Ya más bien lo que quiere es desechar todos esos residuos alimenticios. Tenemos la boca, tenemos la glándula antral, que es por aquí por donde sale, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Aquí lo vemos. Vamos a regresar a nuestra diapositiva. Tenemos la parte de excreción y osmorregulación, es decir, todo lo que tiene que desechar y que ya no necesita su cuerpo, pues lo va a tener a eliminar. Nos dice que son amoniotélicos. ¿Qué quiere decir eso? Que excretan a partir de las branquias y también por esta parte del intestino todos los elementos que ya no desechan. Como siguiente característica nos dice que están las glándulas antenales. Cuando ya la especie es grande, ya tiene un buen tiempo de vida, va a tener a la mejor a eliminar todas estas partes de las glándulas antenales. Sin embargo, esas glándulas van a tener la función de tener una regulación iónica y osmorreguladora dentro de la especie. Vámonos con los órganos sensoriales. Acá tenemos los mecanorreceptores, que van a servir como función principal definir esas variaciones de presión y la dirección en la cual está fluyendo ese recurso hídrico o ese río. Captan los sonidos, es decir, a partir de esos sonidos ellos van a saber hacia qué dirección ir, hacia qué dirección va el agua, cuál es el grado de presión a la cual está fluyendo ese recurso o ese ambiente acuático. Nos dice que son fotorreceptores. ¿Qué quiere decir fotorreceptores? Que tienen dos características principales. El primero va a ser que tienen un ojo neuplián, que es propio de las larvas y está constituido por 3 óselos o dosados. Y otra característica que tienen los ojos compuestos, algunos son sésiles, es decir, como que están estáticos, no
no tienen ese movimiento de izquierda a derecha o bien hacia otro lugar, sino que va a quedarse inmóvil y únicamente el que le ayuda a ver para otro lado es el movimiento de sus cuerpos de los crustáceos. El sistema de reproducción. Hay una característica de los crustáceos que tienen la característica de regenerarse. Pueden llegar a regenerarse a partir de poros genitales. Sin embargo, pues también va a tener ese tipo de reproducción sexual, es decir, tener una parte masculina y una parte femenina para de generar nuevas colonias de crustáceos. A partir de ello, pues se va a generar la fecundación. Siempre se va a desarrollar de manera externa, es indirecta mediante espermas o con espermatoforos. Es externas, en algunas ocasiones va a ser de manera directa, es decir, teniendo esa parte masculina y femenina en un mismo momento. Vamos a tener como resultados pues los huevos, dando como consecuencia los huevos primitivos que van a desarrollar una especie de larva. Esa larva va a desarrollarse con el tiempo y va a presentar un proceso similar a la metamorfosis que le va a ayudar a generar esos nuevos crustáceos. Vamos con el sistema de clasificación de los crustáceos. Tenemos gran cantidad, obviamente subdivididos. Tenemos a los principales grupos que son las remipidias. Tenemos a la remipidia, a la cefalocárida, a la branchiopoda, a la maxilopoda. Dentro de la branchiopoda vamos a tener a la nostraquia, notostraquia y demás. Vemos que tenemos una serie de divisiones que van a diferenciar esos crustáceos uno de otros. Bien, para la parte turística, los que son más vistosos van a ser estos tres, aunque pues obviamente dependiendo de ese turista a la cual tú quieres llevar a ver a los crustáceos, pues puedes utilizar estos dos. Los más vistosos son estos tres de acá arriba. Bien, vamos con la parte de los peces, a la 3.1. Vamos a describir a los que son las rayas y las mantarrayas. Bueno, este ya corresponde a un grupo, que ya son grupos de los peces, ya es otra familia, y va a presentar esa característica que tiene como que sus aletas de forma aplanada, que le van a ayudar a tener movimiento dentro de esa parte hidrológica, dentro de esa parte del fondo del mar. La mayoría de estos peces viven en las costas, aunque pueden encontrarse en aguas dulces o también experimentar zonas tropicales. La parte de las rayas también se puede confundir con las rayas gigantes, sin embargo hay ciertas diferencias que la van a ayudar a diferenciar una de otras. Entonces vamos a hablar de esa diferencia entre las rayas y las mantarrayas. Una de las diferencias va a ser la forma de su cuerpo. Por un lado, las rayas tienen la boca en la parte inferior, es decir, la parte de acá abajo, en la parte inferior, debido a que son bentónicos. Ya habíamos mencionado la palabra bentónico, que son como si estuviera adherido al sustrato para adquirir nuevos alimentos. Por ejemplo, decíamos que las esponjas están pegadas al sustrato. Bentónicos se refieren a que gran parte del tiempo se quedan estáticos dentro de ese hábitat, dentro de ese sitio. ¿Para qué? Para captar nuevas presas, nuevos alimentos. Aquí lo llaman como extraer su alimento, es decir, que se pegan al piso. Ese piso pues es el sustrato, lo que hacían las esponjas. Se mantienen gran parte del tiempo adheridas al sustrato, sin embargo estas sí tienen movimiento, es decir, se pueden despegar de ese sustrato y seguir su destino. Tener esa boca en la parte delantera, como por ejemplo nosotros los humanos, y les sirve para captar, no sé, un conjunto de plancton que se encuentra en ese sitio, debido a que es la principal fuente de alimentación de estas especies. Otra diferencia radica en que las rayas necesitan dientes modificados, es decir, para capturar a las presas, y mientras que las mantarrayas no poseen dientes ni tampoco aguijón en la cola. Vamos a hablar un poco de anatomía. Las rayas tienen cuerpos planos, ya lo vimos al principio con la imagen, y van a tener un sistema de respiración, que van a ser los espiráculos. En este caso tenemos un ejemplo de este lado. Acá podemos ver esos espiráculos que a partir de ello van a adquirir ese sistema respiratorio. Poseen un hígado lleno de aceite que le permite como que estar flotando, como que lo lleva a superficie cuando está en el agua sin gastar mucha energía. Sin embargo, es un poco menor al de los tiburones, dándole como consecuencia que también se puede ir a descansar a grandes profundidades debido a esa densidad. La mayoría tienen el mismo color. Bien, acá en nuestras siguientes diapositivas tenemos lo que habíamos mencionado, los espiráculos, su sistema respiratorio, que van a ser estas aberturas. Están, como lo menciona el texto, detrás de los ojos. Aquí tenemos los ojos y aquí tenemos esos espiráculos.
Algunas de ellas van a tener escamas, que es también un mecanismo de defensa, es decir, se pueden adherir al sustrato y a partir de estas escamas pues pueden como que camuflarse para que otras especies no les hagan daños. Para el caso de las rayas, pues van a tener esas púas en la cola y que tienen algunos componentes tóxicos que es como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, habíamos mencionado las medusas que también tenían esa parte de inyectar toxinas y podría ser letal para la parte humana. Pues las rayas también tienen esa parte de toxinas, no de manera tan letal como son las medusas, pero sí para defenderse de sus presas. Acá vemos esa parte interna. Vamos con esa parte alimenticia. Todas son carnívoras y la mayoría es depredadora de algunos peces pequeños, es decir, todos los peces que son pequeños en el mar van a ser su fuente de alimento. También vamos a tener un conjunto de invertebrados, unas esponjas, unas medusas, unas anémonas, todo lo que pudiese encontrarse en el fondo marino. Para moler ese alimento pues tienen dientes que pueden triturar el alimento, también pueden raer, que es raer, es como rasgar, es decir, para que todas las presas no se les escapen, sino que ya aseguren su fuente de alimento. Y acá tenemos también una peculiaridad. Para el caso de algunas especies van a poder filtrar algunos conjuntos de plancton a partir de las branquias. Por ejemplo, nosotros teníamos en las esponjas algunos poros, bueno, en realidad muchos poros. A partir de esos poros ellos succionaban el plancton. Pues algunas rayas también tienen estas branquias y a partir de estas branquias van a succionar el plancton, que es como, digamos, un tipo comparativo con la parte de las esponjas. Los sistemas de reproducción tienen formas diferentes. La primera es a partir de los huevos. La primera es a partir de la generación de los huevos. A partir de ello generan varias crías para colonizar todo ese fondo marino, ese arrecife de coral, ese hábitat. Bien, las partes de las crías viven en el vitelo, en la parte interior de la hembra, antes de la liberación, que es la parte de acá abajo. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá de este lado nosotros tenemos a la mantarraya, que es la especie más grande del mundo y se encuentra dentro de la parte del océano y tiene la particularidad de que sus alas son similares a los pájaros, es decir, tienen esa tendencia como en movimiento. Sin embargo, pese a este aspecto, digamos, con dimensiones considerables, puede ser inofensivo para algunas especies, ya que su principal fuente de alimento es al igual que las esponjas, como bueno, un parecido, no tan similar, pero sí parecido a la parte de las esponjas, debido a que filtran ese alimento a partir de esas branquias. La boca, como ya habíamos mencionado, se encuentra dentro de la frente del cuerpo, lo cual le permite esa alimentación continua y a medida que se mueve, como lo dice en el texto, es decir, de un lugar a otro, puede ir izquierda a derecha, puede ir de un arrecife de coral a otro, de otro hábitat y demás. Es una especie nadadora pausada, es decir, nada cierto tiempo y también descansa cierto tiempo. Su mecanismo de defensa es que puede cambiar de sitio repentinamente. Puede dar un movimiento así brusco para salvarse de sus depredadores, como algunas especies más grandes. Dentro de ellas tenemos algunas ballenas asesinas, algunos tiburones. Tenemos a las mantas, en este caso son un poco más pequeños y pueden llegar a tener 1 o 2 crías por año. Además de lo anterior, también van a preferir lo que son las aguas con una temperatura tibia, es decir, las zonas de costa durante el verano, y durante la época de reproducción el macho persigue a la hembra nadando por debajo de ella. Es como su sistema de cortejo. Vamos con otro ejemplo, en este caso la águila marina, que tiene 2 aletas pectorales anchas. Acá lo podemos ver. Con esta imagen ya la teníamos basadas para nuestras anteriores diapositivas. Tienen esa espina venenosa, que es esta parte de acá. Mencionábamos la comparación con las medusas. Para el caso del color de estos peces, van a variar de color de acuerdo al tipo de hábitat, al tipo de lugar en el cual está viviendo, y va a ir desde un marrón grisáceo hasta un bronce o negruzco dentro de la parte de enfrente de la boca de la especie. Tenemos otro ejemplo, acá una pastinaca redonda, bueno, como su nombre lo dice, sus aletas es más o menos redonda, está un poco simpático. También tiene esta parte, en este caso la aleta, un poco más pequeño, pero sí sigue siendo digamos un poco difícil, porque si algún turista lo pisa o alguna especie lo llega a tocar, puede picar con su aguijón de esta parte, en este caso con la parte de la cola.
Son alimentos, se alimenta de peces bentónicos, es decir, la parte de la boca va a estar acá abajo. En esta boca va a ir adquiriendo nuevos peces, algunos moluscos, algunos crustáceos, un poco de plancton o alguna que otra especie se encuentre dentro de ese hábitat. La raya de arrecife, bueno, este es un poco más colorido, tiene manchas dispersas en color azul. También va a tener la característica en la parte de la cola, tiene como que un cuerpo similar a un verde intenso, un verde apagado, un verde amarillento, más o menos. Tiene una espina tóxica en la base de la cola, acá lo podemos ver, que son estas como este conjunto de espinas, con la cual va a atacar cuando se sienta amenazada por algún depredador o alguna especie que pueda llegar a causarle daños o arruinarle su hábitat en donde ésta se está desarrollando. Y bien, la parte de los tiburones lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces vamos a dejarle hasta aquí por el día de hoy. No olviden realizar cada una de sus tareas. Acá lo tienen en el formato. Y bien, pues eso sería todo por esta semana. Hasta la próxima.